Hola queridos amigos, bienvenidos otra vez a nuestro canal llamado Biblia e Israel, donde vamos a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, en el lugar de los hechos. Hoy nos encontramos en un lugar especial llamado Magdala, que también entonces es mencionado en la Biblia, ya que de aquí salió María Magdalena, una de las principales discípulos de Jesús. La historia de esta semana de la lección de escuela sabática nos habla acerca de las parábolas. Y el texto bíblico dice que Jesús contó estas parábolas desde el mar de Galilea. Jesús estaba entonces en la orilla, empezó a llegar la gente, y para poder él explicar con tranquilidad, sin ser oprimido, dice el texto bíblico que él se subió a una de las barcas. En los tiempos bíblicos, este lago era un lago de pesca mayormente. Hoy en día en Israel este lugar es mayormente de recreación. Así que estamos en el lugar de los hechos y queremos invitarte a que te quedes en este canal para el desarrollo de la lección. Invitarte a suscribirte si no lo has hecho, darle me gusta a este video y también entonces compartir este material con tus amigos. Mi nombre es Gerardo Farías, soy pastor de la Iglesia Adventista aquí en Israel y te quiero invitar a que nos acompañes en este estudio. Las parábolas de Jesús están relacionadas íntimamente con cosas que ellos podían ver. Y desde el mar de Galilea, toda esta zona es una zona agropecuaria. Acá podemos ver todavía los restos del trigo que hace poco ya fue cosechado. Todo lo que ustedes ven a mi alrededor es mayormente el buen terreno. Cuando Jesús habla de esta parábola, tenemos que entender la parábola como primeramente una historia, pero también como un tipo de enigma. Es decir, los discípulos cuando escuchan estas historias, de primera instancia no las entienden. Jesús acaba de contar la parábola, después va a explicar por qué él habla en parábolas y después recién va a dar la interpretación de la parábola. Tenemos que entender la parábola del sembrador como 4 historias separadas, acerca de cómo cada semilla encuentra diferentes obstáculos para poder dar fruto. Permíteme leer para ti. Dice así: Oíd, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, creció, y produjo a 30, a 60, y a 100 por uno. Entonces añadió: el que tiene oídos para oír, oiga. Para todos quienes escuchaban a Jesús, si era que caminaron hasta escucharlo a la orilla del lago, o de camino a casa, iban a pasar por estos territorios. Ellos iban a poder ir meditando en las historias de Jesús. Y como ya lo dijimos, todo este territorio mayormente es buen terreno. Incluso ahora mientras grabamos, tú puedes escuchar las aves, que hay muchísimas en este sector. Y puedes ver también entonces estos 4 terrenos de los cuales Jesús habla. Tenemos primeramente el terreno junto al camino, porque la gente tiene que pasar por algún lugar. Tenemos el camino pedregoso o el terreno pedregoso y luego el terreno de los espinos para por fin llegar al buen terreno. Creo que el énfasis de Jesús siempre está en los oyentes. Esta parábola nos habla acerca del tipo de oyentes que estaban presentes cuando Jesús hablaba. Entonces esto nos dice de que al parecer habían muchos obstáculos para que la palabra de Dios, la semilla, pudiera entrar en los corazones.
El terreno que está junto al camino nos habla de un camino duro, donde al parecer la historia es bien corta porque la semilla no penetra, se queda en la superficie y rápidamente es comida por las aves. El Señor después explica que esto nos habla acerca de cómo hay un conflicto entre el bien y el mal y cómo Satanás va a hacer lo imposible para siempre arrebatar la semilla. Y esto tú lo puedes ver en la vida diaria, ya sea ir a la iglesia, ya sea un estudio bíblico. Cada vez que Dios quiere hablar a tu corazón, cada vez que Dios quiere entrar en contacto contigo y darte un mensaje, Satanás va a poner obstáculos. Y siempre es o que llega una visita, o una llamada telefónica, o algo que va a requerir con urgencia tu atención. Satanás siempre va a hacer algo para que la semilla no penetre en tu corazón. El siguiente obstáculo nos habla entonces del camino con piedras, o del terreno con piedras. Eso quiere decir que debajo de la superficie hay piedras, y eso va a hacer que la semilla sí va a entrar en el terreno, pero luego cuando quiera echar raíces no va a poder llegar muy lejos porque las piedras van a impedir entonces el crecimiento. Eso entonces nos dice de que sí, dice la explicación de Jesús, que en el caso de estas personas, ellas reciben con gozo el mensaje, pero rápidamente la persecución y otros obstáculos van a hacer que esta persona entonces deje el camino. En el caso siguiente, en el caso de los espinos, ya no es una dificultad o la persecución la que impide el crecimiento, sino que son los espinos, es el gozo. Es decir, es la alegría, es simplemente otras distracciones, quizás de carácter más gratos. Jesús habla de afanes, habla de preocupaciones, o habla también acerca de la riqueza, del engaño de la riqueza. Entonces, sí, para estas personas la Biblia, el Evangelio es atractivo, pero finalmente tienen otras prioridades en su vida. Ellos quieren quizás ganar dinero, enriquecerse, y finalmente no hay tiempo para orar, no hay tiempo para estudiar la Biblia, y así es como esa semilla, esa planta, lamentablemente se va a ahogar, va a ser ahorcada por estos espinos. Los espinos entonces son a veces elementos que quieren ahogar la palabra de Dios. Y esto nos habla acerca de las prioridades en nuestra vida. ¿Le doy más prioridad a estudiar la palabra de Dios, a orar y meditar? ¿O lo que consume mi vida es el ganar dinero, es el materialismo, comprar, adquirir cosas y la buena vida? El Señor nos enseña de que lamentablemente no se puede servir a dos señores. Tú tienes que tomar una decisión. Y la semilla de los espinos eligió entonces preocuparse de esta vida y no de la vida venidera. Por último, el cuarto terreno que nos habla acerca del buen terreno, nos habla de un terreno entonces que produce muchísimo fruto. El énfasis de Jesús acá está en los frutos, porque todos los anteriores no dieron frutos. Y esto es algo que toma tiempo. La semilla en penetrar, en germinar, en brotar y en dar frutos, depende de la semilla, es un tiempo bastante largo. Entonces, ciertamente a veces la semilla puede entrar y por mucho tiempo no vemos resultados. Pero después con el tiempo tenemos que esperar para ver qué va a pasar con lo que hemos estado escuchando, con lo que hemos estado aprendiendo. Dar mucho fruto significa en un sentido dos cosas. Primeramente el fruto del Espíritu. Nuestra vida debe cambiar. Nuestra vida tiene que reflejar la vida de Jesús. Tiene que haber más amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y templanza. Pero también la semilla tiene que ver con el Evangelio. Tiene que ver con esas almas que el discípulo debe ganar para Cristo. Jesús es el sembrador. Él salió a sembrar. Él dejó el cielo y vino a esta tierra a mostrarnos cómo es Dios. Él vino a predicar el Evangelio. Pero una vez que Él partió, esta tarea ahora es de los discípulos. El Evangelio de Marcos no nos menciona a Jesús como el sembrador. Mateo sí lo hace. Así que probablemente Marcos tiene más bien un enfoque en que los discípulos tienen que salir a sembrar.
Recordemos que Él salió en un viaje misionero y a mitad de camino Él se devolvió. Pero después dijimos, y nos mostró la Biblia, de que Él para Pablo se volvió alguien muy útil, alguien que sí estaba dando frutos. Así que tenemos que preguntarnos, ¿qué clase de frutos estoy dando para el reino de los cielos? ¿Estoy ganando a otros para Cristo? ¿Estoy sirviendo al Maestro? ¿Será que en mi vida hay más templanza, hay más paciencia, hay más amor? Todo esto es con el tiempo, pero la prioridad que tú le des a la palabra de Dios es lo que va a hacer la diferencia. Así que te invito a que le des prioridad a la semilla y a la obra del Espíritu Santo. Si el sembrador es Jesús, si Él vino a sembrar las semillas, ¿por qué no se va directamente al buen terreno, que es el último, que es el que produce muchos frutos? No es que el Señor sea descuidado. La palabra, la semilla es muy valiosa. La semilla nunca cambia, el sembrador no cambia, lo que cambia son los terrenos. Jesús predicaba a todos, pero todos responden de forma diferente. Ciertamente Jesús habló y encontró corazones dispuestos a escuchar y dispuestos a obedecer. Pero también habían personas que solamente querían escuchar para rebatir a Jesús o para decir está endemoniado o está loco. Tú tienes que preguntarte, ¿qué corazón tengo yo? ¿Cómo estoy recibiendo yo el mensaje de Jesús? La siguiente parábola de Jesús la encontramos en Marcos capítulo 4, versículo 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Pues bien, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Acá Jesús vuelve al tema de este evangelio, este mensaje secreto. Dice, la luz no brilla para ser escondida, para ser puesta debajo de una cama. Las preguntas de Jesús son dos. Una pide una respuesta negativa y la segunda pregunta una respuesta positiva. ¿Qué se debe hacer con la luz? No esconderla debajo de la cama, sino ponerla en alto, dice en un candelero. Creo que los mensajes de Jesús llegaban a muchas personas y claramente esa semilla queda en el corazón, pero con el tiempo esa semilla, si da fruto, tiene que ser algo visible, tiene que ser algo entonces que todos puedan ver. El Señor Jesús da estos mensajes a un grupo de personas que tienen que tener oídos para oír, tienen que tener intención de escuchar y de entender su mensaje. Y una vez que ellos lo entienden, tienen que darlo a conocer a más personas. El Evangelio no es para que tú lo atesores y solamente sea para ti. Aquella persona que realmente la semilla da fruto, va a empezar entonces a brillar su luz y va a alumbrar a muchas personas. Las parábolas de Jesús entonces, sí, ciertamente, aunque las reciben un par de personas, después son una luz que tienen que alumbrar a muchos más. El Evangelio tiene que expandirse, tiene que crecer. Y ahí entonces vamos a pasar a la siguiente parábola de Jesús, que nos habla entonces de la semilla de mostaza. Dice, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola servirá para representarlo? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y de todas las parábolas quizás esta es una de las más significativas, ya que nos habla de lo que tenía que pasar con el Evangelio y con la iglesia. Así como la semilla de mostaza es muy pequeña, casi invisible, pero una vez que crece, dice que puede ser una gran planta que da mucha sombra. Eso va a pasar con la iglesia. Acá comienza la iglesia del Señor Jesús. Él comienza su iglesia entre un grupo de pescadores en un lugar muy apartado de Jerusalén, aquí en el sector de Galilea. Pero de aquí
aunque el comienzo va a ser muy pequeño, muy humilde, esta planta va a crecer para dar una gran sombra para muchas aves. El Evangelio, la iglesia, acá Jesús está profetizando, está declarando de que iba a abarcar el mundo entero. Claramente, a diferencia de otros maestros, de otros mesías que se levantaron y entre comillas su luz duró muy poco, la luz de Jesús pasó de él a sus discípulos y de sus discípulos estas semillas se fueron sembrando en todo el mundo. Y hoy podemos ver que la iglesia cristiana, con sus diferentes denominaciones, están en todas partes del mundo, siendo una religión mundial. El Evangelio de Jesús es como esa semilla. El reino de Dios es así. Así que si tú ves un pequeño comienzo en tu comunidad o donde quiera que estés, no te desanimes. Porque el Señor Jesús también nos habla de que la semilla es sembrada. Y el hombre puede estar observando dónde la sembró todo el tiempo, pero él no se da cuenta cómo esta semilla va a empezar a crecer. Y va a empezar a abarcar, y va a empezar a dar frutos. Y va a empezar entonces de a poquito, vas a ver las hojitas, vas a ver la cabeza, vas a ver entonces los frutos. Nosotros nos corresponde sembrar, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, puede que lo que tú estés haciendo por mucho tiempo pareciera que no da frutos. Tú siembras, 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 predicas, 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 das estudios bíblicos y pareciera que no hay crecimiento, pareciera que no hay frutos. Pero nosotros, nuestra tarea solamente es sembrar. El crecimiento es obra de Dios. No te afanes por eso, no te preocupes por eso. Tú tienes que hacer tu parte. La otra parte la va a hacer Dios y Él va a dar el crecimiento. Así que deja todo en manos de Dios y deja que el reino de Dios crezca. Creo que los discípulos mismos no fueron conscientes de lo que estaban haciendo, pero ellos sembraron y ahora la iglesia es un movimiento mundial. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué Jesús eligió las parábolas como método de enseñanza? Ya dijimos que las parábolas, estas historias, eran cosas que todos podían estar viendo mientras Jesús las contaba desde la barca. Pero a la vez, ni los propios discípulos las entendían. Ellos tenían que preguntar. A ellos Jesús les dijo lo siguiente. Cuando quedó solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esta última parte de las parábolas, Jesús está citando Isaías capítulo 6. Y una primera lectura, quizás superficial, podría entenderse como que Jesús dice que Él usa las parábolas para que la gente no entienda. Pero cuando vamos a Isaías 6, en Isaías 6 encontramos la visión de Isaías y cuando Él es llamado para ser profeta. Es cuando Él ve a Dios que se da cuenta que es un hombre inmundo de labios y Dios lo limpia. Y entonces Él escucha que Dios pregunta, ¿a quién vamos a enviar? Y Él responde, heme aquí, envíame a mí. Y el mensaje es ese. Tú vas a ir a un pueblo que no te va a escuchar. Y no van a escuchar para que no se conviertan y para que yo no los sane. En realidad, Dios nunca predica para no ser oído. Dios predica, Dios nos da un mensaje para que nosotros escuchemos y nos podamos arrepentir. Tanto en Isaías como en el caso de Jesús, se usan las parábolas para quienes realmente quieren oír, entiendan, se arrepientan y sean salvos. Acá vemos claramente que muchos escucharon la parábola y siguieron su camino, pero solo unos pocos se quedaron para indagar de Jesús qué fue lo que quiso decir. Así que te pregunto, ¿qué clase de oyente eres tú? ¿Eres el que oye una vez y no le importa realmente qué fue lo que Jesús quiso enseñar? ¿O eres uno que va a meditar, pensar, buscar quizás a alguien que me explique la parábola? Más adelante el Evangelio de Marcos dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír.
y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos se los explicaba todo en privado. Tú y yo tenemos que ser de aquellos que buscan a Jesús en privado. Tenemos que ser de aquellos que tienen estas ganas de realmente entender el mensaje de la palabra. Las parábolas se ven sencillas, pero siempre uno puede aprender cosas nuevas acerca de ellas. Siempre uno puede entender entonces cuál es el mensaje, a veces oculto en ellas para nosotros. Acerca de los terrenos, si hay piedras, esas piedras tienen que ser quitadas. Si hay espinos que quieren ahogar el mensaje, también esos espinos, esas malezas, tienen que ser arrancadas. Si el terreno es duro y la semilla parece que no entra, hasta el terreno duro puede ser ablandado con herramientas, con el azadón, con oración, con el Espíritu Santo. Dios deja un mensaje para quienes realmente quieren oír. Y tú y yo tenemos que ser aquellos que tienen ese corazón dispuesto, que si no entienden preguntan y piden a Dios sabiduría. Y el Señor es claro, a quien necesite sabiduría, Él la va a dar. Las parábolas son para que nosotros realmente entendamos que lo que Jesús quiere enseñar está disponible para nosotros. El Señor nos impresiona a que nosotros seamos aquellos que, si escuchamos un mensaje, no pasemos de largo, sino que realmente el Señor nos dé ese corazón abierto para que la semilla penetre bien profundo, nada le impida el crecimiento y dé muchos frutos. Mi sincera oración es que tú puedas ser de esos que dan frutos. Y si hay preguntas, déjala en los comentarios. Si hay algo de esta lección que te haya inspirado, que te haya hecho quizás reflexionar, déjalo en los comentarios para que podamos interactuar y así juntos crecer más.